Señores, saludos a todos los que a partir de este momento se ponen en contacto con nosotros en este espacio. Tienen que tener pendiente nuestra cuenta en YouTube, Miosotis Grullón es nuestra cuenta. Recuerden suscribirse. Mientras más personas se suscriban al canal, a mayor cantidad de personas les llegará nuestro contenido. Aprovechamos a la gente que nos ve en los diferentes horarios y le decimos buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda esa gente laboriosa, a toda esa gente buena que le da seguimiento a este programa. Nuestro invitado de hoy, iniciando formalmente esta semana de trabajo, es el doctor Fulgencio Severino. Nos sentimos súper contentos de que esté aquí compartiendo con nosotros para evaluar junto a él todo el panorama en todos los ámbitos de lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad. Mi cariño de siempre para usted, doctor. Buenos días, Miosotis, buenos días a los amigos y amigas televidentes. Para mí, un placer estar aquí contigo. Doctor, quiero que iniciemos este conversatorio sobre la base de las informaciones que salen hoy en los diarios de circulación nacional. Y hay páginas completas donde Danilo Medina, ya de manera formal como presidente del Partido de la Liberación Dominicana, dice que está preparado para que el PLD regrese al poder en el 2024. Bueno, siempre esa será la opinión o el mensaje que deberá enviar un partido político. Pero aunque esté a 7 meses solo de haber salido del poder y tener 2 hermanos presos. Por eso digo, tomando en cuenta la situación en la que vive el PLD, que es un partido que en vez de sumar resta, porque diariamente, aún sean poco o mucho, no importa la cantidad, personas se desvinculan de ese partido y se le van hacia donde Leonel Fernández. Y a eso hay que adicionar que ningún partido tiene la militancia suficiente para triunfar en unas elecciones. Y actualmente las circunstancias que rodean esa gestión pasada del presidente Danilo Medina y los actos de corrupción abiertos y que se van a seguir abriendo, porque ese fue un gobierno muy dañado por la corrupción, a mí no me parece que ese mensaje está relacionado con la verdad. El presidente lo que tiene que tener bien claro es que todavía quedan muchas cuentas que él tiene que rendir y su equipo económico, y lo que hay que esperar qué va a pasar con eso. ¿Triunfará o no lo triunfará en el 2024? Bueno, la política es una competencia, depende de cómo el gobierno actual se maneje o se desempeñe. No es muy temprano decirlo solamente a 7 meses de haber salido. Bueno, no es arriesgarse a mucho. Es un partido que queda en un puesto bastante ventajoso, con un 37%. Cualquiera puede decir que mandando un mensaje de que ya este gobierno no repercute en las expectativas de la persona, de que pudiera decir un partido que queda con un porcentaje así, que él va a ganar, pero una cosa es lo que él diga y otra cosa inclusive hasta lo que siente, porque aquí en República Dominicana los políticos acostumbran mucho a mentir, sabiendo que tienen una situación muy desventajosa, siempre señalan que ellos van a triunfar. Bueno, lo vimos en las pasadas elecciones. Así es. Donde aquí gente que perdió decía estoy ganado. Así es. Entonces a mí me parece que, primero que la realidad que tiene actualmente no es tan favorable como para poder predecir eso. Y segundo que falta mucho tiempo y porque como dije, el proceso electoral del 2024 va a tener escenarios que pueden ser distintos a lo que ha pasado. En primer lugar, va a depender mucho del desempeño de un partido que no es tan grande como es el PRM, pero que ganó las elecciones y está en el poder hoy, y siempre tiene posibilidades de influir mucho. En segundo lugar está la división del PLD, que va a seguir persistiendo entre Leonel y Danilo Medina, y eso a mí particularmente y a nosotros en el propio MPT nos parece que pueden surgir otros escenarios que hay que esperar a ver cómo el tiempo nos da la razón, pero pueden surgir escenarios nuevos que no estuvieron presentes
en el proceso electoral pasado. Pero respondiendo a tu pregunta, la valoración de nosotros es que la situación del PLD es muy difícil, que tiene muchos casos abiertos de corrupción, que van a estar presentes todavía en las elecciones del 2024, y a mí particularmente no me parece que será una opción como que le sea tan fácil para uno no decir que no es factible volver al poder. ¿Por qué uno siente que ha pasado muy poco tiempo para tener como tantos casitos abiertos el actual gobierno? Bueno, es que los casos del Partido de la Liberación Dominicana... No, me refiero al PRM. Bueno, el caso del propio PRM. Sí, 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 Bueno, sí. es que eso siempre será factible, tomando en cuenta, y eso lo vamos a ver más frecuente a partir de este gobierno. Es decir, los próximos gobiernos serán iguales, siempre y cuando no rápidamente logren poner en el gobierno a personas que no anden detrás del enriquecimiento, porque ya hay una población más vigilante, los medios de comunicación están mucho más activos persiguiendo esas conductas inapropiadas y esa corrupción evidente que hay en mucha gente, porque hay que entender que el problema principal de la República Dominicana, y uno desearía que esto cambiara, es el financiamiento de los partidos políticos. Es decir, mientras aquí los partidos políticos sigan teniendo un financiamiento privado tan extenso. Pero se regaron ahora cuando no se lo iban a dar. No, porque ese era el público, que deben quitárselo, pero me refiero al privado, porque el privado es peor que el público, porque el privado es el que envía el mensaje hacia dónde van a estar los ministerios. Por eso los ministerios que manejan muchos recursos. Pero es muy difícil de eliminarlo, doctor. Ah, pero en muchos países, hasta en el propio Estados Unidos te ponen un límite para donaciones. Pero aquí yo vi que había como límites. Pero un límite establecidos. Pero un límite. Y de dónde venían los fondos, quién los daba, y que había que llenar un formulario con todos esos datos. Yo lo vi eso aquí. ¿Y tú crees que una persona que gaste 8 millones de pesos es poco dinero? No, aquí no hay límite. Un gasto de 8 millones en una persona que no es candidato o candidata, solamente en donaciones al candidato, eso es mucho dinero. Entonces, aquí hay que buscar un mecanismo de cómo eso se regule, porque ¿qué es lo que hace? Que te colocan en un puesto de muchas compras a esas personas que han sido grandes donadores, y es un mensaje claro. O sea, nunca va a haber que en República Dominicana ya hace mucho tiempo que el político no tiene trascendencia. El político que tiene trascendencia es el que busca dinero. Entonces se lo colocan en los cargos para que él reparta el pastel. Y hay que decir y agregarle a eso que siempre el que es encargado de buscar cuartos es un bandido. Así es. Porque nunca es una gente seria. Bueno, siempre el encargado de buscar cuartos es un bandido. Pero es que son muchos encargados, porque lo que te digo es, por ejemplo... No, porque aquí no hay un solo bandido, aquí son muchos los bandidos. Cuando tú oyes hablar que hay 600 y 800 millones de gastos en una campaña política y que eso lo aporta el sector privado, por eso digo que la ley electoral, uno desearía que especialmente los medios ejerzan más presión para que esa reforma diga que lo máximo que puede dar una gente es 50,000 pesos. Porque entiende, porque tal vez una persona con mucho dinero da 50,000 pesos y no lo cobre mañana. Pero cuando, por ejemplo, yo te voy a decir porque uno hace vida política. Sí, pero yo le voy a decir una cosa, doctor, es un disparate. Le digo por qué. Porque aquí los políticos salen del poder multimillonario que pueden tener cuarto hasta para pagar la deuda externa. Y entonces eso van a ellos a financiar su cosa igualito. Sí, pero es lo que te digo, si se pone un control en el financiamiento. Si se pone un control, cuando ellos se sienten, se lo van a robar. Y ya la otra parte es la persecución, y un elemento que es muy importante, que lo dice Mojica, es si logramos hacer de la política una actividad más pura, porque al día de hoy es una actividad que lamentablemente mucha gente lo que anda es detrás de lo suyo, y muchas veces conseguir lo suyo es mucho, no es conseguir un empleo, sino es salir enriquecido, como tú señalas, y eso indiscutiblemente que afecta el presupuesto público, afecta las políticas públicas, afecta el bienestar de la población. Aquí hay mucha gente que depende
de las políticas públicas, las pensiones, la salud, la educación, arreglar una calle. O sea, son muchas cosas en un estado pobre todavía desde el punto de vista de lo que es la recaudación fiscal, y considerando que una buena parte de esa recaudación fiscal ya se va al pago de la deuda pública. O sea, hay que tener conciencia de que aquí se necesita un político que sea menos ambicioso. O sea, yo creo, porque tú sabes, tú que estás en los medios, que hay otros elementos en el Estado, el tema de estos salarios excesivamente altos. O sea, aquí hay muchas formas que dilapidan el presupuesto, y esto tiene un impacto muy negativo en lo que uno desearía o en lo que nosotros deseamos desde una sociedad mucho más justa. Dice que en el 2019, como parte de las informaciones de este día, 1.500.000 dominicanos salieron del país en ese año. Sí, esta es una sociedad donde una gran parte de la población ha perdido las expectativas. Inclusive aquí hay muchos jóvenes estudiantes, nosotros lo vemos en medicina inclusive, que se quieren ir fuera del país para, no solamente para hacer una especialidad, sino también para quedarse fuera. Otros que salen en becas que le da el país y no regresan más. ¿Por qué? Porque aquí primero no hay oportunidad, los mejores salarios son para los amigos y los familiares de los funcionarios que llegan al poder, y una sociedad así pues empieza a perder muchos recursos humanos. En el campo, por ejemplo, de la gente más pobre, uno compara la generación de nosotros con la generación de ahora, y ahora es prácticamente imposible que una gente humilde pueda tener una casa. En la época de nosotros, bueno, pues tú conseguías un solar a un precio módico, y tú podías ir construyendo poco a poco. Ya eso ni siquiera es factible, porque aquí cualquier solarcito te cuesta millones de pesos. Entonces, todo este encarecimiento y esta ausencia de política pública directa, sino que lo que se habla es de asociación pública-privada. El gobierno te da 100,000 pesos, un bono de 50 o 100,000 pesos, pero cuando un pobre tiene que pagar una vivienda, por ejemplo, comprada, que te cuesta 2 millones de pesos, pues ya esa mensualidad por 15 o 20 años te cuesta casi 20,000 pesos. Y eso, con un salario de miseria que hay en República Dominicana, donde más del 70% gana menos de 15,000 pesos, eso es prácticamente imposible. Entonces aquí se necesitan de políticas públicas claras, que digan, tenemos un déficit habitacional de 1 millón de viviendas, 1.2, 900,000 viviendas. Hay muchos números que salen todos los días como para uno poder saber con exactitud cuánto es, pero sabe que es mucho, que es próximo al millón, sea un poco más o un poco menos. Y mucha gente se va fuera de aquí porque no tienen ni siquiera posibilidades de tener una vivienda. Otros no tienen posibilidades de una pensión, y tú ves gente que se va de aquí con 70 y 80 años, se lo llevan los hijos fuera del país. La atención médica sigue restringida aquí. Aquí si tú tienes el seguro del SENASA subsidiado, que es el más abundante, porque tiene prácticamente 7,5 millones de personas, no le dan los medicamentos. Entonces, una sociedad como esta, donde vivir es tan difícil, no hay energía eléctrica a esta fecha, o sea, nosotros seguimos sufriendo apagones, tú contratas el internet y no te llega inestable, el agua sigue siendo un servicio prácticamente inexistente en la República Dominicana. La clase media tiene que tener cisterna, tener bomba para que le pueda llegar el agua desde la tubería de la casa, independientemente que te la cobran. Entonces la vida es muy cara en República Dominicana para la mayoría de la población, y eso obligatoriamente hace que mucha gente tenga que emigrar fuera del país a buscar un mejor estilo de vida, a buscar mejores perspectivas de poder tener una vivienda, porque ya cree que con lo que puede ganar aquí nunca la tendría. Y esa es la sociedad que hay que cambiar en República Dominicana para que la gente confíe más en este país y no tenga necesidad de emigrar, porque van fuera también a ser pobres, porque tú sabes que fuera de aquí también consiguen un empleo, por ejemplo en Estados Unidos, de $1,200, cuando una habitación te cuesta $500, un apartamento te cuesta $1,000 en ciertos sitios. En ciertos lugares, eso es verdad. Entonces van a ser pobres, pero tienen energía eléctrica,
tienen una casita más o menos ¿Le decente sobra alguito para mandárselo a para la mandárselo a familia? la gente aquí o consiguen un doble empleo. Es decir, Tienen un rejuego. Sí, pero aquí no lo hay. Aquí este país, la clase política lo que ha hecho es robarse este país. Doctor, ¿por qué se siente una... ¿Por qué yo percibo como que los que forman parte de la oposición, pero que son minoritarios, solamente sacan la cabeza cada 3 meses antes de los 4 años cumplirse? Bueno, en primer lugar, por ejemplo, si te refieres a los partidos políticos de menos influencia. Por ejemplo, yo veo Alianza País, a don Guillermo Moreno, y lo veo que tú escuchas Alianza País porque aparece una nota un día que la mandan a un diario, entonces comienzan y salen 5 meses antes de terminarse los 4 años de gobierno del que esté de turno, y tú dices, ¿y cuál es el papel de la oposición? Bueno, tú como periodista sabes que aunque tú hagas muchas cosas, no va a salir siempre, porque los medios tienen ciertas restricciones. Es decir, cuando habla un partido grande, todo lo que diga se lo publican. Cuando es un partido pequeño, no todo lo que manda los medios se publican. Y en muchos medios restringen mucho la publicación. Y yo te lo digo porque nosotros en el movimiento Patria para Todos y Todas, si bien es cierto que cada cierto tiempo tenemos cierta cobertura, pero uno sabe que el trato no es igual, no importa la noticia. El segundo elemento es que el compromiso de los movimientos políticos, al menos en el que nos encontramos nosotros como Movimiento Patria para Todos y Todas, no solamente juega al partido, sino que también juega a las organizaciones sociales en las cuales hacemos vida. Por ejemplo, si las mujeres están en una demanda por las 3 causales, ahí estamos nosotros. Si los campesinos de Barahona están en una movilización por tierra, ahí estamos nosotros. Si en Yamasá están oponiéndose a la presa de cola de Barrigol, ahí estamos nosotros. Es decir, los movimientos políticos que tienen compromiso no solamente fundamentan su práctica política en el partidismo, sino que también en el día a día, porque es una política de compromiso con la población y en ocasiones inclusive, en ocasiones que nos pasa a nosotros en el MPT, perdemos el accionar partidario para vincularnos más con el accionar social. La vacuna, doctor, ¿cómo andamos nosotros? Más de 600,000 se han vacunado en la República Dominicana y se ha optado ahora de que el proceso siga por medio a citas. Lo de las citas, ¿eso funciona? Porque uno pensar como llamar telefónicamente y viendo que muchas cosas así por esa línea no funcionan en el país, ¿usted cree que sea rápido el proceso ahora, de esa manera, por citas? No, porque ese es un escenario para el gobierno protegerse. O sea, ese escenario solamente busca protección, porque aquí no hay experiencia de vacunación con citas. Y más que tenemos una gran cantidad de puntos de vacunación. Pero el gobierno no controla, y en esto yo creo que hay que tener bien claro, el mercado de las vacunas. En este momento hay una guerra de mercado. Tú ves que todos los días salen informaciones que ponen en dudas de que los productores de vacunas puedan satisfacer la demanda del mercado. Pero ya nosotros la tenemos aquí en el país, al menos las que llegaron, la de China. Sí, pero que te digo, y la de la India. Nosotros estamos hablando de 8 millones de vacunas que necesitamos. Sí. O sea, aquí ha llegado apenas 1 millón de dosis de vacunas y deben llegar en los próximos días, según dice el gobierno, unos 2 millones. Pero las que llegaron no se han agotado. No, todavía, porque no se hay han agotado 600,000. todavía, porque van 600,000. Por eso te digo, uno no maneja todos los detalles porque los puestos siguen. Lo único que pasa es que el gobierno se quiere proteger. La pregunta es, ¿está funcionando por citas? Bueno, es que todavía la gente todavía estamos en la edad de los 65 años. O sea, esa cita es para gente más jóvenes. ¿Me entiendes? O sea, todavía la gente de edad avanzada puede ir a los puestos. Puede ir normal, sí, libremente. Normal. Nosotros vacunamos todos los días en el hospital. Es decir, que todavía en los puestos que existen, la gente de edad avanzada puede ir sin ningún tipo de problema.
Ahora, ¿dónde es que el gobierno, yo pienso que es un mecanismo de restricción para protegerse? Es porque queda la mayor parte de la población más joven, que puede crearse un estado de caos, llegando a todos los puntos al mismo tiempo, y en muchos países se ha utilizado múltiples facetas, porque yo lo que no creo es que el gobierno tenga o tendrá o podrá limitarse única y exclusivamente al tema de la cita, porque aquí no hay tanta experiencia y eso reduciría mucho el número de personas que vayan a vacunarse. Yo lo que creo es que tiene que haber múltiples mecanismos. Por ejemplo, en Estados Unidos tú vas en tu propio vehículo y te vacunan. ¿Usted en su condición de médico se vacunó? Bueno, yo no me he vacunado todavía. ¿Todavía no se ha No vacunado? me he vacunado. ¿Por qué no me he vacunado? Porque no creo en vacuna, no, yo creo en vacuna. Ahora, yo soy de lo que cree que el sector salud debió haber recibido una vacuna mejor. La razón... Ah, ya usted está como Waldo Ariel. No, no, yo porque siempre... Waldo Ariel salió diciéndole y después se Sí, puso pero su Waldo vacuna. Ariel, pero yo digo nosotros, el sector, y yo lo digo de manera pública, el sector salud, no solamente, porque mucha gente cree que la vacuna es para tú protegerte nada más. El sector salud tiene que proteger a sus pacientes. Y, por ejemplo, los compañeros que se pusieron la vacuna de AstraZeneca, tienen que esperar al mes de abril para ponerse la otra dosis. Yo dije, y era mi opinión muy particular, que el gobierno debía insistir en conseguir una vacuna que tuviera un mayor nivel de protección por la vulnerabilidad del sector salud a contagiarse, pero fundamentalmente por la probabilidad que el sector salud contagiara a otros pacientes. ¿Quién convenció a Waldo que se la pusiera? No sé, no he hablado de él de por qué se la puso, pero aquí llegó un estado de temor, mucha gente del sector salud se vacunó, otros estamos esperando que a ver si llega una posibilidad de una vacuna de mayor protección, pero si en algún momento ya estamos convencidos que no llega, pues nos pondremos la que hay. Ah, porque usted no está convencido todavía. No, porque tú sabes que el día Estados Unidos tiene A mí me enseñaron que hay que agarrar lo que aparezca primero. No, porque si tú te vacunas, en el caso de ustedes la población le es más fácil, en el caso de nosotros que bregamos todos los días con pacientes, no es igual, es decir, el riesgo de contagio de un médico es muy alto cuando se compara con una población común. Entonces, cuando tú tienes una vacuna que te protege un 50% y tienes otra que te protege casi un 100%, lo correcto es que tú tengas... Y cuando usted tiene, en el caso suyo, que no está protegido ahora de nada, ¿no es mejor estar con un 50 o otra que no esté protegido de nada? Depende, porque tú sigues usando los mecanismos de protección, porque lo que los médicos tienen que saber es que los mecanismos de protección no han terminado, que tú tienes que seguir, bueno, con tu mascarilla, que tienes que seguir viendo los pacientes, tomando en cuenta que cada paciente que te llega puede ser un COVID y tienes que verlo con ese criterio. Y si tú te pones una vacuna y de pronto te quita la mascarilla y la vacuna no tiene un buen nivel de protección, entonces tú lo que haces es que te contagias, porque no quiere decir, cuando tú tienes una vacuna que no tiene el nivel de protección adecuada, el riesgo de contagio es muy alto porque tú te quieres vacunar para salir de la medida de protección y restricción en la que tú vives. No, es todo lo contrario, doctor. ¿Cómo? Lo que yo he escuchado por parte de la Organización Mundial de la Salud es que no importa que tú te hayas vacunado, tienes que seguir utilizando tu mascarilla y todo lo que el protocolo que uno establece. Sí, pero eso es temporalmente. Si tú te das cuenta, en países ya que llevan mucha gente vacunada, ya se está permitiendo que en reuniones pequeñas no tengan obligatoriamente que utilizar la mascarilla. O sea, eso va a cambiar. Eso va a cambiar. Hay que entender, claro, que estamos en una pandemia donde hemos ido todos aprendiendo con el tiempo, pero el objetivo es que volvamos a la normalidad una vez nos vacunemos todos. Pero volviendo al caso, yo me parece que el esfuerzo que hizo el gobierno por el sector salud fue muy pequeño. A mí personalmente, independientemente de lo que finalmente el colegio decidió. Al día de hoy, todavía siguen habiendo muchos cuestionamientos a la vacuna de AstraZeneca. Al día de hoy, creo que tú le das seguimiento al caso. Todavía hoy en Europa siguen discutiendo muchos países que han tenido que parar pausar es el término adecuado para investigar si algunas complicaciones que se han presentado en pacientes que han usado esta vacuna
es relacionado con ella o no lo es. No quiere decir que lo sea, porque todavía no tenemos las investigaciones, pero eso ocurre todos los días. Entonces, ¿qué usted le puede decir a la gente sobre el acaparamiento de los grandes países que acapararon todas las vacunas a las cuales usted está haciendo referencia? bueno, que vean la desigualdad, que mucha gente cree que es verdad, que los países grandes son amigos de los pequeños, eso es mentira, y que las vacunas se convirtieron en un negocio donde el que más paga, el que tiene más clientela, ese es el que logró comprar más vacunas. Todo esto tiene que ver también con decisiones que tomaron los gobiernos previos, porque hay gobiernos, países que son pequeños, pero tomaron previsiones muy temprano, de cuando empezaron los estudios, empezaron a apartar y a dar dinero por vacuna, y eso de una u otra manera pues pudieron conseguir. Yo creo que además de eso, el elemento es la politización de la vacuna. Todavía tú te encuentras con una Europa que no te aprueba 2 vacunas que se está usando en el mundo entero, y que los propios países hoy en Europa le están demandando, como la vacuna Sputnik 5 de Rusia, con una eficacia bastante buena, porque fue casi de 92%, y sin embargo la Unión Europea no la ha aprobado. Estados Unidos ni se lo imagina. O sea, Estados Unidos ni siquiera se le ocurre la FDA poner porque Estados Unidos no aprueba vacunas que no se hayan estudiado, o medicamentos que no se hayan estudiado en su propio territorio. Entonces, la idea que se... Usted tiene que agregarle a ese comentario que los canadienses tienen vacunas a esa, la que usted está esperando, de la mayor protección, para 3.7 ciudadanos de canadienses. Tiene, óigame, es decir, compró vacuna para más de lo que necesita. Sí, Los Estados Unidos también compró más de lo que necesita su población. Y ahora acaba de comprar 100 millones de la Johnson & Johnson, que no es una vacuna de las mejores, porque su efecto... Es decir, que van a tener vacunas que yo no sé para ponérsela a quién. Y entonces yo creo que es una buena mirada para que nosotros entendamos que uno tiene que rascarse con sus propias uñas. Uno desearía que República Dominicana desarrollara capacidades para que en el futuro... Usted se contestó usted mismo, doctor. Ajá. Y ni cuenta que se dio. Usted se respondió usted mismo a esta situación que estamos viviendo nosotros en la República Dominicana, donde los grandes acapararon todo y nos dejaron a nosotros desprovistos de todo. Pero va a haber vacuna en el futuro no muy tardío, porque por ejemplo Europa lleva un ritmo que es muy lento, Estados Unidos ya te lleva prácticamente una tercera parte de la población ha recibido, al menos, sumando dosis, al menos una dosis. Y eso quiere decir que va a llegar un momento en que esta industria tenga vacuna. Sí. Lo que pasa es que, como siempre, es decir, yo siempre le dije que no viéramos en el ejemplo de las vacunas anteriores. Los países como los nuestros siempre terminan controlando las epidemias o las enfermedades infectocontagiosas muchos años después de esos grandes países, porque esos grandes países, como ellos son los que producen todos estos medicamentos, lo primero que hacen es proteger a sus habitantes, y cuando ya ellos no la necesitan, entonces llega a los demás países. De tal manera que yo pienso que nosotros vamos a un buen ritmo. Porque ¿bajó la positividad, doctor, hoy? Sí, todos los días, pero hay que entender que no tiene nada que ver con vacunas, sino que el virus tiene un comportamiento cíclico, porque eso está ocurriendo en todos los países, aún en aquellos países que no han logrado, que no tienen una gran cantidad de personas vacunadas. Claro, hay que entender que no hemos terminado con la pandemia, o sea que el virus tiene un comportamiento que cada cierto tiempo vuelve de nuevo a tener rebrote. O sea dice Salud Pública, dijo la semana pasada, que han aparecido nuevas cepas mucho más contagiosas del COVID en la República Dominicana. Yo creo que todos los que estamos en el medio sabemos que hace mucho que eso está, porque el hecho de que parezca en un país, y más que el virus es el mismo que muta, ¿qué quiere decir? Que todo el virus que está circulando, aunque no lo traigan de un país y lo lleven a otro, va a mutar en su propio país, porque el virus tiene esa capacidad. De tal manera que a mí me parece que había una expectativa, y la hay a nivel mundial, no una sola vez, van a haber muchas mutaciones. Tú sabes que los virus
por ejemplo, el virus de la gripe, casi todos los años hay que vacunar para una cepa diferente. O sea que uno como médico está acostumbrado a saber que eso es normal. Todavía estamos aprendiendo mucho. No hay que asustarse. No, porque no hay que asustarse de la Porque enfermedad. dice que es mucho más contagiosa que lo que teníamos. Sí, pero que no hay que asustarse. Lo que hay que entender es que hay que seguir con las medidas de precaución para uno no infectarse, porque uno nunca sabe del que se infecta, cuál es el que va a terminar en una condición grave que o te lleve a un cuidado intensivo, a un ventilador, o termine la muerte, porque todos los días la gente ve las celebridades cuando se mueren, pero todos los días están muriendo 9, 10, 7, 11, 12 personas, y eso quiere decir que no debemos dejar de temerle al virus y que no debemos olvidarnos de que hay un conjunto de medidas restrictivas que debemos mantenerlas para evitar ser contagiados. Las gracias al doctor Fulgencio Severino. Para nosotros como equipo de trabajo es un placer enorme tenerlo aquí de nuevo en el programa, doctor. Para mí también un placer estar. Lamentablemente las ocupaciones de tipo académico no me permiten venir como antes, pero aunque sea en vacaciones volveremos a estar con la frecuencia de antes. Así mismo es, doctor. Usted sabe que esta casa es de usted, de manera permanente están abiertas por su forma transparente, cómo se maneja de manera cotidiana. Señores, las gracias al doctor Fulgencio Severino por venir a compartir con nosotros, iniciando formalmente esta semana de trabajo. Ustedes y nosotros nos veremos en la próxima oportunidad. Pórtense bien.